Vale, aunque soy estudiante y no suelo generar mucho dinero al mes, yo tengo algo de ingresos y hasta hace no mucho realmente no sabía bien cómo gestionar y cómo medir lo que entraba y salía. Entonces este vídeo lo hago por eso, para enseñaros cómo yo gestiono todo lo que me entra de dinero y todo lo que gasto para llevar un buen control. Y luego además en la segunda parte del vídeo os enseñaré la parte de inversión dentro de todo el ahorro que yo tengo, qué porcentaje dedico a invertir y qué porcentaje dentro de esa inversión va a un tipo de inversión a otra. Todo eso desde mi experiencia, desde lo que llevo haciendo cerca de un añito y desde lo que a mí me está ayudando a llevar muchísimo mejor el control. Y dirás, oye, si no ingresas casi dinero o si no ingreso yo casi dinero, ¿por qué debería llevar un control de esto? Bueno, al final hay un concepto que es que sin control no hay progreso, ¿vale? Y lo puedes llevar a cualquier área de tu vida. En mi caso, por ejemplo, lo puedo llevar al área del gimnasio, ¿vale? El tema del gym, si no mides y controlas tus series cada semana, la semana siguiente vas a hacer un número de series o un número de repeticiones o un peso, el cual puede ser que te estés estancando porque no has llevado el progreso y no estás escalando poquito a poco. Pues con el tema del dinero, yo creo que es exactamente igual. Al final, aunque tengas más o menos ingreso y más o menos gasto, si coges el hábito desde un principio de empezar a, y creo que es buen hábito, medir lo que entra y medir lo que sale, vas a poder controlar mucho mejor el tema de cortar o dar rienda a un tipo de gasto o a otro. Entonces os voy a contar todo esto, cómo lo gestiono yo ahí en la cafetería, que me he venido para estar más tranquilo que en casa y poder contaros un poco el tema del Excel, cómo lo gestiono, la aplicación que yo uso también para llevar los gastos, y luego a partir de ahí la segunda parte será contaros un poquito con ese ahorro cómo invierto yo. Vale, y antes de ponernos al lío con el tema del Excel y cómo os cuento todo, el tema de los ingresos, ganar dinero como estudiante es bastante complicado al principio porque estás liado siempre con laboratorios, exámenes, proyectos. Entonces yo subí un vídeo donde os explico cómo y dónde he trabajado yo estos años de universidad y cosas que deberías tener en cuenta antes de currar o si estás currando en mi misma situación. Os voy a dejar, en vez de aquí arriba, que de momento no sé cómo se pone, abajo en la descripción el link del vídeo para si acabáis esto y os queréis pasar por él. Tuvo muy buenas reseñas, creo que llegó a 2000 visualizaciones así, y fue un vídeo que se pegó bastante para lo que son mis visitas, así que os lo voy a dejar ahí, si os interesa le podéis echar un vistazo. Bueno, vamos a organizar el setup con el brazo este, que me lo ha dejado un amigo y es muy bueno, se llama Magikarp, y esto lo vamos a intentar poner aquí para tener un plano desde aquí arriba, a ver qué tal sale. Vale, ahora sí que sí estaréis viendo el Excel en pantalla, ¿vale? Entonces, ¿qué es esto? Al final es el Excel donde vas a medir todos los gastos y todos los ingresos. Un día, al final del mes, te pondrás con esto y rellenarás todos los huequitos de gastos y los ingresos que hayas tenido. En mi caso, ¿vale? Os voy a mostrar este ejemplo con octubre. Es un Excel vacío, os he hecho una copia y esta copia, diréis, ¿por qué está vacía? La voy a dejar en la descripción para que cada uno pueda copiarla. Al ser de Google, solo clicando en el link que voy a dejar abajo, prometido, no es ningún troyano, os voy a dejar esta hoja para que la copiéis y solo clicando se os copiará en vuestro Google Docs, ¿vale? En documentos de Google, y a partir de ahí os dejará modificarlo, el vuestro, e incluso exportarlo en vuestro ordenador por si preferís convertirlo a Excel o lo que sea. El caso, vamos a hacer el ejemplo con el primer mes, ¿vale? Entonces rellenaríamos el mes en el que estamos, ¿vale? Y anotaremos los gastos fijos que hemos tenido en ese mes, que tenemos, es decir, que entran en el campo de gastos fijos. En mi caso puede ser el gimnasio, en mi caso puede ser el pádel y en mi caso puede ser el ChatGPT, que son los gastos fijos que tengo yo a día de hoy, ¿vale? Entonces, ponerle que son 110 euros de gastos fijos, ¿vale? De octubre. Vale, entonces, ocio innecesario. Yo estas columnas las divido en ocio, todo el tema de comidas que puedas tener fuera, planes que puedas hacer con amigos, si te vas de fiesta, si haces cualquier cosa, entra dentro de ocio. Y algo necesario pues puede ser el tema de algo relacionado, en mi caso, por ejemplo, para YouTube, para hacer un vídeo. Por ejemplo, este refresco para poder venirme aquí a la mesa a grabar, vale, pues eso lo meto en necesario, ¿vale? Entonces son gastos que, pues sí o sí has tenido que tener, pues se te rompe un cable y necesitas, al final no es ocio y es algo que necesitas, y por eso lo metemos en otra columna. ¿Por qué lo separo en estas dos columnas distintas? Porque luego cuando veamos al final de mes los gastos que hemos tenido, si juntáramos todo, igual pensamos que el tema de gastos en general son muchos, pero no nos damos cuenta de que igual en necesario y en fijos, que son cosas
útiles realmente, va toda la parte del dinero y al final en ocio has tenido algo bastante limitado y está bien. Entonces tú así puedes medir exactamente en qué porción de tus gastos se va cada euro y cada céntimo. ¿Cómo medimos el ocio y lo necesario? Hay una aplicación que se llama Monify, que en cuanto acabe esto os grabaré y que os explicaré muy sencillamente cómo se usa. Vamos a obviarlo, ¿vale? Vamos a imaginarnos que de ocio gastamos 50 euros al mes, que no, ¿vale? Pero imaginároslo y de necesario otros 50, porque yo realmente no tengo tantos gastos mensuales. Fuera parte de esto tampoco hay mucho más. Vale, entonces pasamos a la parte de ingresos. Yo, por ejemplo, voy a poner particulares. Os he dejado una columna vacía, pero podéis añadir más vosotros. En mi caso, yo ingreso con las particulares, ¿vale? Y ponerle que con las particulares en total, con las horas que hago, saco 600 euros, ¿vale? Y luego imaginaos que vendo algún tipo de producto o ofrezco un servicio, podéis añadir colonias, porque vendéis colonias, ¿vale? Compréis y vendéis colonias, perfecto. Y sacáis 200 euros, vale, perfecto. Bueno, pues a partir de aquí se nos hace la suma total y se nos hace en la última el ahorro de los totales de los beneficios menos los gastos, ¿vale? Este va a ser nuestro ahorro que hemos tenido este mes, ¿vale? El dinero, por así decirlo, que tenemos en la cuenta o tenemos en la hucha o donde esté ahorrado, ¿vale? A partir de aquí es donde vamos a empezar y os voy a explicar yo personalmente cómo invierto y en qué porcentajes invierto mi dinero. En mi caso particular, si quitamos esto y de fijo suelo tener unos 200 en total, ¿vale? Se me suelen quedar unos 400 de ahorro, ¿vale? Y ahora, ¿qué hago con ese dinero? Yo en mi caso voy a explicar lo que hago, ¿vale? Yo he empezado porque tengo un colega que entiende mucho del tema y empecé creo que lo conté en algún vídeo a principios de año, a invertir en renta variable y voy a empezar también a invertir en renta fija. ¿Qué diferencia hay? Que al final la renta variable es un poquito más de riesgo, ¿vale? Tienes también un poco más de beneficio, ¿vale? Y la renta fija, al contrario, es un beneficio mucho más lento, bueno, al revés, hacia arriba, o hacia abajo. Es un beneficio mucho más lento, tienes menor porcentaje de rentabilidad, pero a la vez es más seguro y fluctúa menos. Al final, bueno, típicas gráficas que vemos, al final lo único que dicen esos gráficos es como de arriba a abajo va fluctuando y el valor que va teniendo lo que esté midiendo. Bueno, pues una renta fija va teniendo un valor poquito a poco más constante hacia arriba o hacia abajo y una renta variable, por el contrario, pues como su nombre indica, varía mucho más. Claro, ahora está el tema de que yo no soy ningún experto, de hecho os grabo este vídeo porque estoy experimentando y son mis primeros años con este tema, pero ¿cómo lo hago yo? ¿Vale? De estos 400 euros que suelo tener, un 25% o así suelo invertirlo a renta variable. He pensado en empezar a invertir un poco más porque como soy joven puedo asumir un poco más de riesgo que cuando sea más mayor. Vale, pues al final dedicas un porcentaje a renta variable y luego otro porcentaje a renta fija. Entonces, al final, esta renta fija lo que suele ser es un fondo pues que te suele dar un 3% o algo así. Y es algo como tenerlo en el banco, pero con ese mínimo de progresión, ¿vale? Si la inflación es un 3%, pues tenerlo en una renta fija suele darte justo ese porcentaje y suele cubrirte la inflación. Todo esto por todo lo que he leído, escuchado, repito, ningún experto soy. Y luego, en cambio, la renta variable es para arriesgarse un poco más, para intentar buscar ese interés compuesto, que al final no deja de ser que tú metas 100 euros, ¿vale? Y ponerle que metimos en SP500. Nos da un 10% anual, ponerle que quitamos el 3% de inflación, suele ser un 7. Entonces, sobre esos 100 euros, anualmente vas a tener 107. Luego esos 107, si lo dejamos y lo acumulamos, el 7% de esos 107 será un poquito más. Y nada, así en escala pues irá aumentando todo este tema de la inversión e irá creciendo. Es como una especie de fondo de ahorro. Y bueno, seguimos allí en casa. Os voy a enseñar la aplicación que se llama Monify, como os he dicho antes, donde yo controlo todo el tema de los gastos. A ver, es un poco rollo y hay muchas veces que el tema de los gastos, igual me gasto algo en un súper y se me olvida apuntarlo, ¿vale? Es a veces un poco aburrido, pero sí es verdad que dentro de todo lo que puedas controlar, cuanto más metas y cuanto más controles, más gastos, más exacto será el número de gastos que tienes, ¿vale? Entonces, la aplicación, como os he dicho, bueno, la estaréis viendo en pantalla, es muy sencilla, va por meses, es totalmente gratis y tienes un simbolito de menos y de más. Más sería para añadir algo nuevo y la de menos es para ir usando los gastos, que es lo que vamos a usar nosotros. No os lo puedo enseñar porque tengo el móvil grabando,
pero he grabado la pantalla antes y os enseño desde aquí, os cuento lo que estaréis viendo. Muy sencillo, el menos rojo, pulsamos y añadimos el gasto, el precio, un nombre y lo podemos añadir a una categoría. Tenemos varias ahí definidas, creo que la opción de pago sí que te deja poner tú más, pero bueno, como veis se añade en la categoría que sea, ya sea un café, ya sea una compra en casa o ya sea, bueno, lo podemos administrar así. También podéis coger y para los gastos 100% necesarios asignarles, por ejemplo, una de esas categorías, ¿vale? Como pueda ser la de transporte, ¿vale? Entonces sabéis que todo lo que hay en transporte con ese nombre son necesarios, ¿vale? Entonces luego cuando veis lo que os ha ido ahí, lo añadís en la tabla de Excel de necesarios, 100% lo que os conté antes, que no eran gastos que uno decidía hacer, si no eran gastos necesarios. Si ahora mismo se me rompiese el trípode, necesitaría comprar otro y es algo necesario, de lo cual pues es más recomendable recortar igual de alguna cena o de algo de ocio distinto a, oye, pues el trípode lo necesito para seguir grabando. Y ya está, o sea, la interfaz es muy sencilla y lo que os digo que muchas veces no es tanto aumentar tus ingresos, pero sí que es más importante tener controlado todos los gastos que haces y reducir lo que no es esencial, pues lo podemos medir con esta aplicación bastante bien. Y luego de aquí, pues lo que os digo, el último día del mes o el día que vosotros queráis, miráis lo que habéis gastado todo ahí y lo pasáis al Excel, donde ahí ya hacéis todo el tema de el ahorro total y luego ya pasamos al tema de la inversión. Que por cierto, el que no quiere invertir, parece genial. Hay cuentas remuneradas, si no, que también por tener el dinero ahí te dan un porcentaje muy pequeñito, igual un 2% anual o algo así. Pero bueno, mejor que tenerlo en una cuenta parada en el banco. Eso sí que sí es. Así que este es el vídeo. Quería explicaros muy sencillamente cómo ahorro las 2-3 cosas que uso y luego con mi ahorro qué es lo que hago. El tema de la inversión, muy por encima. Yo esto por la mañana es verdad que pasaba gente y me liaba muchas veces, no sabía qué había dicho ya y qué no, pero espero que haya quedado más o menos todo lo de por la mañana claro. Y bueno, el Jaime que esté editando esto lo verá y intentaremos hacer un popurrí de todo lo que he dicho, a ver si montamos bien esa parte. Y quería que fuera algo sencillo. Si os gusta o hay algún tema, y aunque no me lo pidáis, yo tengo pensado hacerlo, pero si hay algún tema de estos que os mole más y queréis que de aquí a fin de año, a 6 meses, a 3 meses, a 4, oye, pues mira, haz un vídeo para ver dentro de 6 meses cómo has llevado este tema de la inversión y realmente qué ha pasado. ¿Has perdido dinero? ¿Te has vuelto rico? ¿Te has vuelto pobre? Decídmelo, porque también es algo muy bueno ese feedback que me dais y aunque digáis, joder, es que un comentario, pero me ayuda un montón para saber por dónde tirar o por dónde no. Nada más que decir por mi parte, de nuevo, otra semana más cumpliendo, estoy muy contento, no fallamos, así que nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Por cierto, acuérdate de que tienes en la descripción la plantilla que os he contado del Excel, toda gratis, para vosotros, ahora sí.